Hola, muy buenas tardes. Estamos entonces en la tercera sección. No sé si hablas tú o hablo yo sobre la... Va a hablar nuestro querido Manuel Parodi, que como saben ustedes nos va a disertar sobre la Sanlúcar de Magallanes Cercano, una ciudad en transformación. Bueno, ya sabéis que lo conocéis, lo conocemos todo, pero es bueno decir las cosas buenas. Y entre otras que ya es doctor por la Universidad de Cádiz, miembro del Grupo de Investigación, Historiografía y Patrimonio de Andalucía, adscrito al Plan Andaluz de Investigación con el Código de Humanidades 402, Universidad de Sevilla, Departamento de Arqueología, dirigido por el profesor José Beltrán Fortes, catedrático de Arqueología de la Hispalense. Es miembro de OICOS, Observatorio Andaluz de Economía, Cultura y Desarrollo. Ha ampliado su formación con diversas becas y residencias de estudio e investigación en Italia, Estados Unidos y el norte de África. Ha desarrollado tareas como investigador a tiempo completo en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, como técnico superior de investigación y desarrollo. Junto a la investigación histórica de gabinete y de campo y la divulgación histórico-patrimonial, la gestión cultural constituye igualmente su tercer campo de especialización. Técnico superior de gestión cultural, como tal, ha dirigido una fundación de cultura, ha formado parte del equipo redactor seleccionado por el Observatorio Cultural Vigía para la elaboración del mapa cultural de las provincias de Cádiz y Tetuán y participa en varios proyectos de cooperación cultural de la Unión Europea con el norte de África, coordinados desde España por la Junta de Andalucía y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y desde Marruecos por el Ministerio de Cultura marroquí. Lo peor es que nada más que tiene 10 minutos. Eso es lo bueno. Vamos a disfrutar de él. Eso es lo bueno. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí haciendo un año más. Un año más, son 2, nos llevamos 20 todavía. Haciendo un año más posible la celebración de este congreso sobre la vuelta al mundo, ¿no? En lo que toca a mi intervención, que le he rogado a Manolo que me controle el tiempo, quería decir, como se ha dicho esta mañana, que este congreso está dedicado iba a estar dedicado a la figura de Hugh Thomas, de Lord Thomas, pero su fallecimiento a principios de este año nos ha llevado a dedicarlo a su memoria, porque él se había comprometido a participar en el congreso e iba a ser un pequeño homenaje, un modesto homenaje de esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda a su figura como historiador, como hispanista y como investigador, pero su desaparición nos ha llevado a hacerle de todas formas este homenaje in memoriam y no in persona. Decía Manolo que mi intervención tiene que ver con una ciudad en transformación, con la Sanlúcar de Barrameda de principios del siglo XVI, de la transición del siglo XVI, del siglo XV al siglo XVI. Lo que van ustedes a ver es un bucle de imágenes de distintos hitos patrimoniales de Sanlúcar de Barrameda que tienen que ver con ese contexto cronológico inmediatamente, bueno, o no tan inmediatamente anterior al eje de los siglos XV y XVI, que es el momento en el que Sanlúcar de Barrameda es el verdadero eje de un gigantesco cosmódromo, como lo definió mi amigo el profesor Franco Bazzanti, un marino, un navegante italiano, que es a quien, citando por supuesto la procedencia, le escuché por primera vez decir hace más de 20 años que Sanlúcar de Barrameda era el cabo cañaveral de la modernidad, de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y es cierto, Sanlúcar de Barrameda, el eje del Golfo de Cádiz y río Guadalquivir, tenía en Sanlúcar de Barrameda su vértice, allá donde se pone la punta del compás. Y si hacemos un círculo, decía yo ayer que es como la estrella de Mercedes, ¿no? Con el Golfo de Cádiz, el río Guadalquivir y un círculo que la rodea, que pueda tener en Sevilla uno de sus vértices, uno de sus extremos, en Huelva otro y en Cádiz el tercero. Y el eje está en Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda es el Baikonur, el cabo cañaveral de la modernidad, el sitio de donde salían esas naves espaciales que eran los pequeños barcos que, como bien nos ha explicado Paco Pérez de manera casi inexplicable para alguien como yo que no navega,
físicamente. Me resulta incomprensible entender cómo esa mezcla de fortuna y de arrojo, por no hablar de la intercesión de alguna divinidad marina o telúrica, les llevó a dar la vuelta al mundo y a volver. Pero salieron a la mar desde Sanlúcar de Barrameda, no cabe duda de ello, evidentemente, y volvieron completando la vuelta al mundo en Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda es una ciudad en transición. Sanlúcar de Barrameda es una ciudad que entre los siglos XV y XVI está terminando de convertirse plenamente en otra cosa distinta de lo que había sido hasta entonces. La Sanlúcar de Barrameda medieval islámica, tienen ustedes aquí un esquema muy breve, muy reducido. La Sanlúcar medieval islámica, si nos situamos en el entorno muy cercano de donde estamos, de la Plaza de la Paz y del Palacio Ducal de Medina Sidonia, podía contar con un hissen o husun, un recinto amurallado con una muralla de adobe, que es lo que han visto ustedes al principio, lo volverán a ver, y un ribat, un moravito, un espacio dedicado a la oración y a la defensa. Estamos hablando de un contexto cronológico de siglos XI, XII, XIII, previo a la conquista alfonsí, que saben ustedes que ahora el profesor Miguel Ángel Borrego ha situado cronológicamente en 1267, en lugar de la fecha de 1264, que es la que se venía considerando. Año arriba, año abajo, estamos en el reinado de Alfonso X el Sabio, estamos en la segunda mitad del siglo XIII, cuando las taifas de Xeris y de Ilípula, Niebla y Jerez son devueltas por la Corona de Castilla al horizonte cultural heredero de la latinidad, al horizonte cultural europeo al que habían pertenecido siempre antes de la ocupación musulmana, antes de la ocupación islámica. La Sanlúcar de la época era un contexto urbano muy reducido con respecto a lo que es hoy, evidentemente, y a lo que será posteriormente. Si nos vamos a la hipótesis de la Sanlúcar islámica de siglos incluso IX a XIII, tienen ustedes el ribat, aquí señalo distintas estructuras, la actual parroquia de la O, el lienzo de muralla, que señalo aquí, lienzo de muralla de tapial, que está en el entorno de la calle Escuelas, algunos hitos que pueden ser identificados, el Cabildillo, el antiguo ayuntamiento del siglo XVI, y seguimos siempre en ese entorno. La Sanlúcar de Barrameda, ya de época cristiana, ya de época guzmana, estamos hablando de a partir de finales del siglo XIII, la tienen ustedes señalada la hipótesis de la cinta de muralla con esta línea azul, los tramos reconocidos en línea continua, los tramos en hipótesis, o bueno, no tan hipótesis, en el caso de la calle San Agustín, en línea discontinua. Ven ustedes cómo engloba a la Sanlúcar medieval islámica, ampliando su traza, su espacio amurallado. Y aquí tienen ustedes la gran superficie donde nos encontramos ahora, que es el castillo de Santiago, que es de siglo XV, la muralla medieval cristiana, la muralla guzmana, que tenemos el arquillo de Rota, el entorno del muro bajo, muro alto, la calle Gitanos, el colegio Albaicín. Habría sido erigida a lo largo del siglo XIV y habría incluido el recinto de la Sanlúcar medieval islámica. Pero sigue siendo, como ven, la corona de la barranca. Sanlúcar, la Sanlúcar histórica, está en la corona de la barranca, y hago una interrogación. No, la Sanlúcar histórica se compone de ese espacio amurallado, bien de época islámica, bien ya ampliado en siglo XIV por los guzmanes, más el entorno inmediato de la judería y del arrabal de la Ribera. La judería de Sanlúcar de Barrameda, que se extendía al pie de la escalerilla de los Perros y por el entorno de la calle Baños o de la calle del Baño, de difícil identificación todavía, pero que sabemos que es en su extensión y en su naturaleza, pero que sabemos que existía, se verá como espacio habitado en el barrio bajo, en la ribera, en la zona más expuesta, extramuros, apartada del núcleo poblacional principal. Ojo, no solo en época cristiana, en época islámica también. No estamos hablando de segregación por el conquistador cristiano, sino de segregación ya previa. Se verá, como digo, hermanada, completada, ampliada su naturaleza de espacio habitado en el barrio bajo
con el arrabal de la Ribera, ese espacio embrión con la judería del barrio bajo que recibirá carta de naturaleza en 1478 de la mano del segundo duque, Enrique el Magnífico, fautor de este castillo también, que sancionará, permitirá la existencia del arrabal de la Ribera, lo que yo jocosamente alguna vez incluso he puesto por escrito hablando del primer pegou de Sanlúcar, porque se regulariza un espacio donde está la iglesia de la Trinidad, que es de mediados del siglo XV, se le da papeles a lo que ya existía. Normalmente, como ya decía Cicerón, solo se regula lo que existe. Primero viene lo ilegal y luego viene lo legal. Lo que se hace de manera no legal y luego viene lo legal. Viene la ley que regula lo que se estaba haciendo, que la gente conduce sin cinturón de seguridad, pues habrá que ponerle cinturón a los coches y luego hacer que la gente se los ponga. Esta Sanlúcar que sigue, no digamos que no hay un poblamiento disperso, no digamos que no hay un poblamiento en la Ribera, no digamos que no existe el núcleo de Zanfanejos y de Bonanza, estos son distintos hitos que les voy ahora a ahorrar. Esta Sanlúcar de siglo XV-XVI es muy diferente de lo que hoy conocemos. La Sanlúcar de Magallanes Elcano, la Sanlúcar que conoce Cristóbal Colón cuando sale de aquí y cuando vuelve aquí, ha trascendido del espacio de la barranca, está empezando a extenderse hacia la ribera, hacia una ribera que se retrae, digamos que es como un baile, hay una timidez del río, si se me permite la figura, que se va apartando a medida que llegan los humanos, en realidad es al revés, el río se va apartando y los humanos vamos ocupando ese espacio. El espacio de la plaza de San Roque, de la plaza del Cabildo, y de la calzada de la Duquesa, si nos fijamos y nos damos cuenta, tienen una misma funcionalidad y naturaleza. Son el hilo de conexión entre la ciudad que se extiende hacia el río, que busca el río y tiene ahí un espacio como de hermanamiento, digamos, con el río. Me van ustedes a disculpar, yo les aseguro que esto estaba derecho. No es la Torre de Pisa, es la torre de la iglesia de la O, como ustedes bien saben. Esa ciudad en transformación, una ciudad efervescente que en lo urbanístico está creciendo de manera vertiginosa, ojo, para el siglo XV, y que en lo demográfico está haciendo otro tanto de lo propio, es la que va a asistir a las navegaciones atlánticas, es la que va a ser la sede de ese cosmódromo de la modernidad. Si en lo urbanístico estamos viendo que es una ciudad que crece trascendiendo del límite tradicional de la barranca y buscando la expansión hacia el río, en lo demográfico y en lo humano es una ciudad que también crece y que, estando donde está, en la ribera y en la boca del Guadalquivir, no puede por menos que no solamente ser un espacio de transición para mucha gente que pasa, sino un espacio donde mucha gente viene y se queda. Gente que va de paso y al final termina quedándose aquí por circunstancias las que sean, y gente que viene expresamente a quedarse aquí. Gente que viene a quedarse expresamente aquí y que genera toponimia urbana. Tenemos la calle Bretones, por ejemplo. Sé que estoy hablando de cosas de sobras conocidas. En el texto habrá algo más de chicha, habrá algo más de novedad. Yo no me quejaré del tiempo, puesto que he puesto yo el límite de 10 minutos. Así que no seré controvertido en ese sentido. La calle Bretones hace alusión a los bretones, pero ¿a qué bretones? Muchas veces se nos olvida de que hay el hecho de que hay dos Britanniae. Está la Britania Mayor, la Gran Bretaña, y está la Britania Minor, la península de Bretaña. Normalmente pensamos en Sanlúcar de Barrameda que la calle Bretones recibe ese nombre por los bretones de Bretaña, en Francia, pero no podemos perder de vista que la colonia inglesa en Sanlúcar de Barrameda en los siglos XV y XVI es una de las más potentes, hasta el punto que es la primera que tiene una iglesia propia, la iglesia de San Jorge, con un colegio inglés. Nada que ver con el espionaje, no significa que la monarquía de San Jorge, que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, por otra parte una bellísima persona, tuviera ningún interés en que sus hombres espiaran el comercio por el Guadalquivir y que ya que llevaban y traían vino, le llevaran y trajeran también noticias. El otro día hablaba con mi amigo Juan Alcón, el librero, que es un buen especialista y conocedor del siglo XVI en Sanlúcar de Barrameda, que un comerciante, y más un comerciante de esa época, vende. Y vende lo que tiene, y si lo que tiene es información, también la vende, evidentemente. Ese tráfago de personas en este entorno va a llevar a una fluidez de la comunicación y de la información. Ahora lo que tienen ustedes ahí es un fragmento de la Sanlúcar, precisamente de la época, de la Sanlúcar del siglo XVI. Las excavaciones que se han llevado a cabo en el mercado de abastos, que son las imágenes que han tenido ustedes previamente a la vista, han dado como resultado la aparición de ese fragmento de pavimento, de ese trozo de pavimento, cuya estructura y naturaleza no sirven únicamente para datarlo, pero cuyos materiales arqueológicos asociados, los que formaban parte de su entorno,
inmediatamente superior y de su entorno inferior, delatan que puede pertenecer a un horizonte cronológico adscrito al siglo XVI, a la época de Magallanes y Elcano. Luego, documentalmente, sabemos que se estaba empedrando el acceso por la Cuesta de Belén y calle Bretones al Palacio Ducal de Medina Sidonia en 1515, con lo cual no es demasiado arriesgado, y se lo digo yo, que no me importa arriesgarme a veces en materia de datación, en materia histórica. No es difícil pensar que se trate de la calle Jardines, hasta desaparecida a raíz de la remodelación de la zona por la construcción del mercado de abastos, y que estamos ante el pavimento de la época de Magallanes y Elcano, ante un trozo de la Sanlúcar de Barrameda que Magallanes, Elcano y sus 200 y pico hombres pudieron hollar, pudieron pisar a principios del siglo XVI, cuando partieron para dar la vuelta al mundo. Esto se ha musealizado in situ y se ha conservado para, iba a decir el disfrute, como pedagogía histórica y pedagogía social para todos los sanluqueños. ¿Qué es lo que quería yo presentar hoy? Pues la impronta de una ciudad que, tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de vista humano, como desde el punto de vista, por supuesto, económico y cultural, está en plena transformación. Es una ciudad efervescente, podemos incluso pensar, en que el término no sea exagerado, para la época, una ciudad, esa es la musealización in situ del pavimento de la calle Escuelas de la que les hablaba hace un momento, una ciudad, utilizando un tópico bastante manido, crisol de culturas, pero cierto, una ciudad donde se funden personas de muy distinta procedencia y que, por tanto, seguramente era un buen espacio para que esa masa de población flotante que necesitaban muchas veces estas aventuras oceánicas fuera la que hiciera en buena medida posible la mayor fluidez y agilidad de este cosmódromo de la modernidad, como a veces me gusta llamar a Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Ahora, a continuación, tiene la palabra Mercedes Ramírez Rodríguez.